vender en los rebotes. ¿Qué jornadas tan interesantes? Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, Munés Melwani, socio fundador de Cross Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Fernando? Hola, Munés. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya lío en Reino Unido y todavía falta la otra pata, que es la intervención o el anuncio que pueda hacer en los próximos minutos o horas el gobernador del Banco Central de Inglaterra, Andrew Bailey, sobre lo que el mercado piensa que va a ser una nueva moratoria en el plan de emergencia de compra de bonos. Menudo lío, ¿no, Fernando? Sí, sí, es un lío tremendo. Estaba pensando en tu introducción lo que decía Groucho Marx, ¿no? Si no te gusta mi principio, pues puedo cambiarlo, ¿no? En referencia al cambio ahí de rumbo del gobierno británico. La verdad es que es un lío, pero que es un lío que viene de años atrás, ¿no? Hay que entender que el sistema de pensiones británico, porque toda la cuestión está ahí, ¿no? Que el sistema de pensiones estaba al borde de la quiebra y intervino el Banco de Inglaterra. Todo esto viene por la situación de tipos muy bajos que hemos tenido durante bastantes años, porque hay que recordar que gran parte del sistema de fondos de pensiones en el Reino Unido son los que se conoce como de prestación definida, es decir, tú le das dinero al fondo de pensiones y el fondo de pensiones pues te garantiza, digamos, un pago, una determinada rentabilidad, pero claro, en un entorno donde los tipos de interés eran prácticamente bajos o muy bajos, o prácticamente a cero, pues eso ha obligado de alguna forma a esos fondos de pensiones, les ha obligado a asumir más riesgo del que probablemente pues querían, ¿no? Entonces, ese apalancamiento que han tenido pues, que tomar y ese riesgo que han tenido que tomar, pues ahora vemos las consecuencias, ¿no? de esa toma de riesgo, no voy a decir inconsiderada, porque claro, tú de alguna forma pues has prometido una determinada rentabilidad y tienes que cumplirla, ¿no? No son como los fondos de pensiones del sistema individual que conocemos aquí en España, donde pues ahí es el propio, digamos, inversor el que asume el riesgo de mercado. Aquí no, aquí es, digamos, el fondo de pensiones que asume el riesgo pues, de devolver una determinada rentabilidad al inversor, y ahí pues estamos en un buen lío con digamos, la subida de tipos de interés de los bonos a muy largo plazo en el Reino Unido. Sobre todo, Munés, es que en vez de solucionar los problemas en privado, como debería ser, los han aireado a los cuatro vientos. La verdad es que a través de los medios de comunicación, donde han podido, se han puesto verdes los unos a los otros. El Banco de Inglaterra contra el gobierno detrás contra el Banco de Inglaterra, culpándose mutuamente de la crisis en Reino Unido. Claro, bueno, así de verdad que no sé, yo veo una falta de seriedad total. Mucha improvisación. Total, ¿no? Sí, es un polvorín que ellos mismos han destapado, ¿no? Es decir, la poca comunicación que hay del nuevo gobierno con su Banco Central, ¿no? O sea, efectivamente tenía que haber quedado en un ámbito privado. El entorno inflacionista en un país tan consumista como Reino Unido, pues no se ha visto desde hace 40 años como pasa en el resto de economías occidentales. Y el tema es realmente grave, ¿no? Yo creo que el Liz Truss debe dar marcha atrás en cuanto a su anuncio de rebaja de impuestos, por los motivos que ya aducías tú en la entrada del programa. Y el Banco Central, yo creo que inevitablemente, y máxime si el gobierno no da marcha atrás en este plan fiscal de reducción de impuestos, pues va a tener que ampliar esa intervención en el mercado de bonos, ¿no? Porque al final peligran las pensiones de los británicos y es lo que está ahora mismo en el candelero. Pone Munés que el Banco de Inglaterra también va a volver a dar un volantazo, se supone, digo, porque también, claro, esto sí que es más inaudito todavía, ver a un Banco Central dando una orden y a los 2 días rectificando, revisando, aunque bueno, tampoco sería la primera vez que hemos visto esto, pero bueno, estamos pendientes precisamente también de eso, de que el Banco de Inglaterra diga, bueno, vale, el gobierno ya ha hecho lo que le estoy diciendo, ahora soy yo el que tiene que poner también algo de mi parte, ¿no? Está claro, o sea, lo que pasa es que tienen que hilar fino, ¿no? En el sentido de que afecta al sistema de previsión social del país, en este caso, y de todas formas yo creo que el mercado de bonos recibiría muy bien la noticia de una marcha atrás por parte del gobierno, en lo que se refiere a la pata fiscal,
Y si digamos, si el Banco Central anuncia que no es necesario o que presume no necesario ampliar esta intervención en los mercados, pues se acabó, ¿no? Se zanja el problema y ya está. Lo que pasa es que no sé si el gobierno británico va simplemente a hacer la mención del impuesto a sociedades que tú mencionabas antes o va a ser realmente una marcha atrás de su plan completo. Esa es la duda. Pues eso es lo que tenemos que resolver. Enseguida voy a dar algún titular más. Todo lo que se está publicando en estos momentos en medios británicos. No sé cuánto tiempo lleva el ministro de Finanzas Kwarteng en el cargo, pero el Times apunta también a que tiene las horas contadas. Va a ser uno de de los ministros con un trabajo más efímero de los últimos años. Enseguida voy a dar esa otra última hora. Pero bueno, ya por completar un poco también el puzzle que tuvimos ayer, lo de ayer fue también impresionante, ¿no, Fernando? Ese movimiento del Sí. SP500 cayendo a plomo en los futuros a las 2:30, una vez que se conocía el dato de inflación, ese 8,2%, se modera, pero se modera muy poquito. La Reserva Federal está viendo que no hace demasiados progresos con la inflación, pero luego parece eso, que perdió el nivel de los 3.500 puntos en el SP500 y a partir de ahí hubo un cierre de cortos masivo, que no compras reales por parte de los inversores, pero sí un gran cierre de cortos, impresionante. Creo que era Bloomberg el que decía hoy que nunca había sucedido un cambio de dirección tan brutal en una sola jornada en la historia de la bolsa. Sí, fue realmente espectacular, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tampoco ha cambiado nada. La hoja de ruta de la Reserva Federal yo creo que no ha variado ni un ápice con el nuevo dato de inflación, ¿no? O si acaso todo lo contrario, yo creo que refuerza mucho pues la idea de que tiene que subir o de que tiene que seguir subiendo de forma agresiva los tipos de interés porque controlar la inflación, pues está claro que no va a ser un juego de niños, ¿no? Entonces, ahí sí que yo creo que no ha cambiado mucho el panorama que se nos avecina, que son más subidas de tipos de interés y que los tipos de interés se van a tener que mantener altos durante más tiempo de lo que quizás el mercado pues está previendo, ¿no? Y eso pues sobre el papel no es bueno para los mercados, ¿no? Entonces, lo de ayer es un poco unos fuegos digamos, de artificio, pero yo creo que básicamente no ha cambiado nada en cuanto a lo que la Reserva Federal tiene previsto en cuanto a subidas de tipos de interés. Es verdad que el bono pues a 10 años está ahí pues rozando el 4%, pero a ver, se nos avecinan tiempos complicados. Ahí tenemos precisamente al bono americano ligeramente por debajo del nivel del 4%, pero es un nivel al que ya le hemos visto también en algunas jornadas este año. Vamos a la práctica, como os pido siempre. Fernando, Munés, ¿cómo habría que adaptar las carteras a una inflación persistente? Esos datos, 8,2 en Estados Unidos, 8,9% hoy en España, 10% que salió el dato ayer en Alemania. ¿Cómo habría que adaptar las carteras, Munés? Bueno, nosotros llevamos recomendando tener una posición holgada en liquidez desde noviembre del año pasado, ¿no? O sea, obviamente no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero sí que veíamos, bueno, todo el mundo ha asistido a algunas barbaridades que se han producido en las bolsas tras el COVID, ¿no? Las SPACs, los meme stocks, subidas desproporcionadas de empresas que no ganan dinero. Y el contexto, lo que sí se ha producido es un punto de inflexión en el ciclo de tipos de interés, que hay que recordar, ahora que mencionabas el Treasury americano, hay que recordar que lleva pues casi más de 30 años de reducción de rentabilidades, ¿no? Y ese punto de inflexión, unido a que los bancos centrales han triplicado su balance en los últimos 10 años, pues pintaba un entorno que no iba a ser muy propicio para los activos de riesgo, ¿no? Especialmente para la renta fija, pero también para la renta variable. Respondiendo a tu pregunta, por concretar, estamos empezando la temporada de resultados empresariales y nosotros abogamos por una combinación de renta variable de calidad y cash para aprovechar las bajadas que entendemos que se van a producir de aquí a final de año. A lo mejor va a haber
un poco más de corrección y sería momento para hacer cartera, cosa que algo que ya estamos haciendo, porque sí que encontramos buenas oportunidades tanto en el tramo corto de la curva de tipos de interés en algunos países de la OCDE y en algunos nombres corporativos, como en renta variable de empresas de calidad que han demostrado que durante décadas, incluso en épocas inflacionistas, pues lo saben hacer bien por su resiliencia y su modelo de negocio. Fernando. Sí, a ver, yo creo que en un entorno donde pues básicamente no hay visibilidad sobre el famoso pivot de la Fed, es decir, el momento en que la Fed pues va a pisar el freno y hasta cierto punto pues bajar los tipos de interés, yo creo que de momento no hay absolutamente ninguna visibilidad sobre ello. Está claro que la Reserva Federal no está por la labor de soportar los mercados y en ese entorno pues lo más probable es que tengamos una recesión buena en Estados Unidos y iba a decir pues a nivel mundial, ¿no? Porque Europa no está en mejor situación, todo lo contrario, China pues tampoco, o sea que aquí vamos a tener una recesión a nivel mundial y en ese entorno yo creo que hay que infraponderar los activos de riesgo, ¿no? Y empezar ya pues a mirar la renta fija, ¿no? Porque siempre lo digo, nos hemos ahí pues digamos autoflagelado por tener tipos de interés tan bajo durante tantos años, pues ahora ya tenemos tipos, bueno, el bono a 10 años español yo creo que está por encima del 3%, 4% el tipo a 10 años en Estados Unidos. Bueno, pues ya son niveles que por lo menos ofrecen interés, ¿no? Ya la renta fija está ofreciendo interés, que ya es una gran noticia para invertir en este tipo de activo. Que la renta fija pueda seguir sufriendo por subidas de tipos de interés a largo plazo, no lo dudo, pero yo creo que ya son buenos niveles, sobre todo teniendo en cuenta que pues el entorno pues es bastante gris, por no decir negro, ¿no? En cuanto a la posibilidad de entrar en recesión. Y eso me recuerda a un gráfico de JP Morgan que analizaba las últimas recesiones y cuándo se había producido el, digamos, el rebote del mercado, digamos, el nuevo ciclo alcista que todo el mundo está esperando. Pues en términos generales se produce por lo menos pasada la mitad del periodo de recesión. Y todavía no hemos entrado en recesión, según anuncian algunos, o sea que todavía nos queda, yo creo que caída en la renta variable y en los activos de riesgo. Voy a preguntar, Fernando Munés, para todos aquellos que estén un poco bueno, pues inquietos, asustados, cabreados, enfadados con las acciones, con el mercado de renta variable, incluso con la renta fija, os pregunto si una solución alternativa podría ser invertir en mercados privados, que es algo de lo que se habla poco, pero está ahí el private equity. No sé si esto está más dirigido a inversores institucionales y profesionales más que al inversor particular o retail. ¿Qué opináis de eso, de la inversión en mercados privados, Munés? Bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que es el private equity o incluso fondos de deuda privada, de préstamos a empresas y de otro tipo de instrumentos de deuda, siempre ha estado ahí, pues como bien decía, reservado a inversores cualificados, ¿no? Que llaman, no necesariamente institucionales, pero sí con determinada cultura financiera, ¿no? Yo creo que en un país como puede ser España, en el que todavía un 40-50% del ahorro familiar está en instrumentos tradicionales, como pueden ser los plazos fijos y de resto fondos de inversión, pero no necesariamente de bolsa, queda mucho camino, ¿no? De aprendizaje. O sea, se han hecho esfuerzos, el sector nuestro, de la empresa de asesoramiento financiero, junto con otras empresas de servicios de inversión, ha seguido apoyando lo que es la difusión de la cultura financiera, ¿no? A través de publicaciones digamos, cada vez estamos más presentes en los medios, como puede ser ahora mismo esta entrevista, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, digamos, la radiografía del ahorro familiar español, pues sigue estando alejada de productos sofisticados, si lo comparamos con otros países anglosajones donde la cultura financiera pues está mucho más arraigada, ¿no? El capital riesgo, yo pienso que también hay distintos segmentos dentro de lo que es el capital riesgo, ¿no? Hay, pues,
fondos, digamos, que invierten en capital semilla, aquellos que invierten en capital desarrollo, que son empresas que ya dejan de ser startups, y luego el capital expansión, que son aquellas empresas que necesitan pues, capital privado para crecer y expandir su modelo de negocio, ¿no? Hay varias vertientes y también tengo que decir que en este entorno de tipo cero que hemos vivido durante 12 años, ha habido también una cierta burbuja y una proliferación de muchos fondos de capital riesgo que se han financiado, se han apalancado a esos niveles de tipo de interés y las valoraciones de las empresas en las que han invertido pues también han estado infladas, ¿no? Por lo cual no veo ahora mismo que sea un instrumento muy propicio para el público retail. Esa es mi opinión. Fernando. Sí, coincido. Yo pues, no creo que el capital privado sea el mejor instrumento para el inversor particular, ¿no? Y luego hay que recordar también que el capital privado pues también sufre en el entorno que tenemos de subida de los tipos de financiación, ¿no? O sea que los tipos de interés están subiendo y empresas tipo startup pues también sufren incluso más que las compañías ya bien establecidas porque los costes de financiación pues también van a subir para ellas. Entonces yo creo que me alejaría, digamos, del capital privado teniendo en cuenta primero que es muy difícil valorar, digamos, un fondo de capital privado. Hay que conocer muy bien lo que hay dentro del fondo y luego también el hecho de que la disponibilidad del dinero a lo mejor no es la misma que para un fondo tradicional. Yo creo que ahí pues también hay que tener en cuenta ese problema de que generalmente pues las inversiones están muy concentradas y que la disponibilidad no es la disponibilidad de un fondo de inversión tradicional. Yo me limitaría pues a los fondos de toda la vida para el inversor retail. Fernando Luque, Morningstar, Munes Melguani y Cross Capital.